En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Café Plus con Victoria Walsh. Por fin es viernes 26 de abril, comenzamos un nuevo capítulo de Café Plus. Soy Victoria Walsh, les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa, contentos de tenerlos nuevamente por acá para ahondar en las últimas novedades del mundo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación. Y además, el día de hoy nos vamos a ir a unos temas que se cruzan también un poco con las matemáticas, con la ingeniería además, pero que se refiere a los mecanismos electorales. Vamos a estar conversando en esta oportunidad junto a nuestro invitado que nos acompañará en algunos minutos más respecto a los desafíos que existen al diseñar métodos que den respuesta a las necesidades modernas de representación, por ejemplo, la paridad, hombres y mujeres en la Cámara, la representación de pueblos originarios, en fin. El diseño de este tipo de mecanismos o algoritmos es una de las líneas principales de su investigación. Por lo mismo estará junto a nosotros Víctor Verdugo, este profesor asistente del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional y del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, justo para poder ahondar en estos mecanismos electorales y los desafíos que ya les mencionábamos anteriormente. Tenemos un tremendo programa por delante, así que vamos a comenzar con buena energía y por lo mismo arrancamos con música en esta oportunidad. Quiero dejarlos entonces con el sonido de Paramore y la canción Ain't It Fun. Ya estamos de regreso en Café Plus. Durante esta jornada de día viernes tenemos conversación de la buena, se los habíamos anunciado. Vamos a estar ahondando en lo que tiene que ver con los mecanismos que se pueden generar en materia electoral y cuáles serían los desafíos también para poder implementar o diseñar métodos que puedan permitir dar respuesta a las necesidades modernas de representación. Se los anunciábamos antes, temas como los desafíos en paridad, hombres-mujeres, por ejemplo, en la Cámara, representación de los pueblos originarios, en fin, una serie de temáticas que queremos abordar junto con poder conocer también sobre el diseño de este tipo de mecanismos o de algoritmos y que vendría siendo además una de las líneas principales de investigación de nuestro invitado del día de hoy. Fíjense que está junto a nosotros el profesor asistente del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional y del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nos acompaña durante esta mañana Víctor Verdugo. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, Victoria. Muy contento de estar aquí. Oye, nosotros felices además de poder contar con tu presencia durante esta mañana para ahondar sobre estos temas tan importantes. Algo además conversábamos fuera de micrófono. Me enteraba ahí también que hace poquito habías llegado a la Universidad Católica. Cuéntame cómo ha sido este periodo, desde cuándo es que estás y el poder arribar entonces a esta casa de estudios tan prestigiosa e importante también a nivel nacional. Exactamente, sí. No, yo llegué en marzo, integré en marzo, el 1 de marzo, así que de hecho todavía llevo Perfecto. menos de 2 meses Comenzando. comenzando, sí. Todavía conociendo bien el campus, pero ya estoy súper instalado, la verdad. Así que estoy muy Qué contento. bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo ha sido además el desarrollo también de esta área de interés? Porque de repente uno así, abuelo de pájaro, digamos, tiende a separar las cosas y quizás pensar en el lado de la matemática, de la ingeniería, como un mundo aparte a lo que podrían ser procesos democráticos como los periodos de elecciones. ¿De qué forma fue que para ti de manera personal se fue manifestando ese interés y cómo es que has ido desarrollando también esa línea de investigación? Ya, mira, de hecho eso es bien interesante porque yo estaba terminando mi tesis de doctorado, ¿ya? ¿Ya? No, me gradué en 2018. Entonces, yo diría que el 2017 más o menos, eh, yo estaba trabajando en algo bien distinto, era súper de optimización, algoritmos, como bien metido en eso. Perfecto. Pero resulta que conversando con un profe en particular mientras estaba allá en Francia, él trabaja harto en esta área, es matemático, pero le interesa harto pensar en cómo uno puede diseñar buenos mecanismos electorales. Entonces empezamos a conversar, empezamos a trabajar. Y ahí yo me di cuenta justamente que era un área en donde uno primero responde preguntas que son de interés global, ¿cierto? En el fondo, ¿cómo escogemos a Absolutamente. nuestro representante? Es una pregunta fundamental en cómo se organiza una democracia. Y más aún,
requiere matemática, requiere pensar, requiere un estudio de incentivos, requiere diseñar buenos mecanismos. Entonces, es una pregunta que en ese sentido es inherentemente matemática, es una pregunta algorítmica. Y viéndola desde ese punto de vista, entonces ahí ya me encantó y empecé a trabajar en eso y hasta ahora le dedico bastante de mi tiempo a pensar en ese tipo de preguntas. Bueno, y además que estamos en periodos sensibles porque tenemos algunas elecciones a puertas, más allá de que además también durante los últimos años nos ha tocado Exacto. de manera permanente vivir distintos procesos democráticos, pero que conlleva también elecciones de todo tipo, ¿cierto? Y bueno, y en este sentido ahí quería un poco preguntarte de qué forma se va aplicando también este tipo de herramientas que tú has estado investigando, herramientas avanzadas de optimización, digo, en el diseño de algoritmos para lo que son problemas de optimización combinatorial. Ya, mira. Déjame ir un poquito más atrás en la historia, y ahí voy a conectar con Perfecto. cómo nosotros actualmente, de hecho, decidimos cómo se escogen los representantes. En el caso de Chile, ¿ya? Y voy a centrar la posición en el caso de la Cámara de Diputados, ¿ya? Que es un poquito ¿Ya? más sencillo. Nosotros acá en Chile tenemos 28 distritos, ¿sí? De norte a sur, diseñados de manera que respeten ciertas condiciones geográficas, cierto equilibrio poblacional, etc. Hay una serie de criterios. Entonces, ¿cómo funciona la elección? Bueno, nosotros todos cuando hemos ido a votar nos damos cuenta que tenemos que mirar antes cuáles son los candidatos de nuestro distrito, ¿cierto? Y después Mm, nosotros marcamos ahí nuestra preferencia, ¿cierto? Es un voto y votamos por la persona. Entonces, como funciona actualmente es que cada mm, distrito es esencialmente una elección independiente del resto. O sea, nosotros corremos 28 elecciones que están sí, completamente desacopladas, ¿sí? Son 28 elecciones independientes. Y dentro de cada distrito, lo que se busca es que la cantidad de representantes que se escogen por cada lista o partido, ¿cierto? Sea lo más proporcional posible al número de votos que obtiene esa lista. Entonces, para ya, ponerlo en palabras sencillas, imagínate que hubiese 1000 votos, ¿ya? Y hay tres partidos, y uno saca 400, otro saca 200 y el tercero saca 400, ¿sí? Si nosotros tuviésemos exactamente 10 sillas para ese distrito, entonces lo primero que uno pensaría es decir, bueno, tengo 400, 200, 400, 10 sillas, entonces démosle 4, 2 y 4, ¿cierto? claro. Y ahí estoy respetando la proporcionalidad. Ahora, el problema es que los números que uno ve no respetan esa proporcionalidad, ¿cierto? Mm, Respecto al número de sillas. Por ejemplo, acá en Chile tenemos distritos que escogen desde 3 representantes hasta 8, ¿sí? claro. Y el número de votantes por distrito es cualquier número. Sí, sí, Estamos es hablando del verdad. orden de cientos de miles, quizás millones. Entonces, la proporcionalidad perfecta no la podemos alcanzar. Pero igual, si queremos ser proporcionales, en el fondo lo que vamos a tener que hacer es que vamos tal vez a aspirar a esa proporcionalidad perfecta, ¿cierto? Eh, pero vamos a tener que tirarnos un poquito para arriba, un poquito para abajo en alguno de los partidos, ¿sí? Quizás a un partido, por ejemplo, le correspondería, no sé, 4,5 sillas, pero no podemos partir una silla, entonces a ese partido hay que decidir si le damos 4 o le damos 5. Sí. Se ve que es un problema que es como bien rústico, si queréis pensarlo así. Es como tenemos números que a veces tienen fracciones y hay que decidir si nos vamos para arriba o para abajo. Pero esa pregunta la vienen pensando las personas, o sea, yo diría que la primera vez que se estudió de manera más o menos seria fue más o menos en el siglo XVIII, que esta pregunta la Ya, resolvieron primero en Estados Unidos, ¿ya? Y de hecho de quien tenemos evidencia que al menos trató de proponer un mecanismo fue Thomas Jefferson, ¿sí? A perfecto. finales del siglo XVIII, y que él era el secretario de Estado en Estados Unidos en ese momento. Y ellos tenían que resolver exactamente esta pregunta, ¿sí? Y querían decidir cuántos candidatos le damos a cada estado. Y de hecho, él propuso un mecanismo, ¿ya? Que es el que actualmente en Chile usamos, ¿sí? Nosotros eso sí lo conocemos con el nombre del mecanismo de D'Hondt, ¿cierto? Sí, sí, Pero es el mismo. El mecanismo que propuso Thomas Jefferson a finales del siglo XVIII y Victor D'Hondt, que eso fue como 80 años después, un belga, es el mismo mecanismo. Entonces, el mecanismo que usamos ahora tiene más de 200 años de historia, ¿sí? Y el problema, y aquí es donde viene la situación actual, es que, por ejemplo, nosotros en las últimas elecciones que hemos tenido para la convención, ¿cierto? Y para el Consejo Constituyente, se buscaba paridad,
¿cierto? Entre Sí. hombre y mujer. Ya. En el fondo eso lo que dice es que no solo la proporcionalidad es un objetivo ahora, sino que además tiene que ser ojalá lo más parecido el número de hombres y mujeres. Y eso le incorpora una restricción extra al problema. ¿Sí? Y ahí es donde el mecanismo de Donald, el de Jefferson, se quedan cortos Queda y no corto, responden a claro. esa pregunta. Entonces necesitamos mecanismos nuevos. O sea que no es, en el fondo no es una pregunta artificial, sino que es realmente una necesidad que tenemos que atender. Y perdona ahí que te interrumpa, porque en el fondo se ha ido complejizando este tema y la manera en la que también estas nuevas variables se van sumando, lógicamente que pueden terminar afectando quizás ese orden que teníamos a través de lo que explicaba con el sistema de DONT. Pero en este caso en particular, Ujú. ¿cuál sería la manera, no sé si correcta, pero quizás más atingente de poder abordar esto, entendiendo que quizás también puedan generarse cambios a futuro? Me imagino que son soluciones que Claro. tienen una cierta temporalidad de acuerdo también a lo que van siendo esas elecciones en particular y las características tanto de los votantes, del territorio, en fin, pero de qué manera se puede abordar para poder obtener también un resultado que sea lo más fidedigno posible también con la realidad y con lo que es la representación de esos votos. Exactamente. Esa yo creo que es una pregunta fundamental y déjame ponerlo de esta manera. ¿Mm? Tenemos obviamente muchos mecanismos a disposición. A uno se le pueden ocurrir los mecanismos tal vez más sofisticados y más creativos, ¿cierto? Pero no va por ahí. Yo creo que lo ¿Ya? importante es que el mecanismo responda a cuáles son las necesidades que tenemos como sociedad respecto de representación, ¿sí? Entonces, en el fondo eso viene de una conversación, ¿cierto? Que nos pongamos de acuerdo, digamos, para nosotros esto es lo más importante. Por ejemplo, la proporcionalidad y la equidad, ¿cierto? O la paridad, ojalá, entre hombres y mujeres. Y para ponerlo de manera más concreta, ¿ya? Para que se vean las diferencias que tiene utilizar un mecanismo u otro. Déjame volver de nuevo al caso chileno, el de la Cámara de Diputados, o incluso el mecanismo que usamos para la primera iteración, que es para la convención, ¿cierto? Que fue la primera versión. Ahí se corrió una elección que fue esencialmente la misma que tenemos para la Cámara de Diputados, pero dentro de cada distrito, para lograr la paridad entre hombres y mujeres en términos de número, se hizo una corrección. O sea, en el fondo se Sí, corrió el método clásico y después se corrigió. Ya. Ese método es satisfactorio en el sentido de que efectivamente va a respetar, ¿cierto? Va a cumplir el equilibrio entre hombres y mujeres por distrito, ¿cierto? Dentro de cada distrito también va a respetar cierta proporcionalidad, pero hay una falencia, ¿sí? Hay una falencia, que es que como son elecciones independientes por distrito, cuando uno ve el panorama global del país, en términos del número de votos, ¿sí? sí. Hay una distorsión. ¿Ya? Mm. Y de hecho hay una distorsión importante. Cuando uno ve los números de esa votación, ya nosotros de hecho, esto fue coincidencia, de hecho, porque yo empecé a pensar esta cuestión antes de que, de que ocurriera todo lo del Ah, 2019, mira. etcétera. Claro, toda la Pero investigación está de antes exacto. a lo No, que no, se presentó pero después, pero... fue una coincidencia. Pero justamente por eso mismo nosotros después pescamos esos datos, tomamos los resultados de la elección, pero vamos cómo se veía correr otro método que nosotros diseñamos. Y Ujú. claro, la falencia justamente que tiene estos métodos en donde, como el que usamos ahora, que está esencialmente corren 28 elecciones distintas, es que globalmente, a nivel país, hay una distorsión muy importante en términos de proporcionalidad. Para Claro. ser bien concreto, en esa primera versión de la convención hubo, de hecho, una lista que tenía una cantidad importante de votos a nivel nacional, ¿ya? Más del 3% de votos, que uno dice 3% no mucho, es bastante. Cuando uno escoge 155 representantes, es harto, ¿sí? Estamos Es un hablando como número de 4 o considerable. 5, 4 o 5 sillas. Y ese partido, a nivel nacional, no obtuvo ninguna silla con el mecanismo Ah, que usamos. ¿Por qué? Ahí voy a ir a la razón. Yo creo que es un buen ejemplo como para reflejar este problema, que es que a nivel local, ¿ya? Ese partido no logró ser lo suficientemente fuerte, ¿ya? Como para poder obtener una silla en cada distrito, ¿sí? Localmente tal vez no tenía una representación demasiado fuerte, pero a nivel nacional era fuerte, o sea, claro. eh, 3,5% es bastante. Entonces, ahí hay una falencia si uno quiere ver desde el punto de vista de la representación. O sea, cuando Mm. hacemos cosas muy locales, se pierde como la big picture, ¿cierto? A nivel global y podemos tener ciertas
distorsiones importantes en términos de proporcionalidad. Por otro lado, ¿ya? Este es uno de los métodos que nosotros diseñamos y que lo comparamos con el que se usó, es, en vez de hacer eso, corramos un método global, ¿sí? O sea, que incorpore las restricciones a nivel distrital, pero resolvemos la elección de una para el país completo, ¿sí? Ya. ¿Cuál es la gracia que tiene hacer algo así? Que ahora ya no vamos a ver esa distorsión, ¿cierto? De correr, de decidir de manera local, a nivel nacional. Pero también tiene otra falencia que alguien podría justamente argumentar, que es que también hay ciertos liderazgos locales que son bien importantes, ¿cierto? O Mm, sea, pues, sobre todo cuando uno va, por ejemplo, al norte, al sur, hay mucho, uno ve mucho que hay ciertos candidatos que llevan ahí, por ejemplo, un montón de tiempo, no, y no es por nada, sino que efectivamente tienen una base de votantes que es muy importante, ¿cierto? Y que muchas veces van hasta como independientes y logran tener resultados súper buenos y ganan. Entonces, claro. creo yo que lo importante es buscar un mecanismo que, además de incorporar todas estas restricciones que habíamos conversado, pongan un balance esto, lo local versus lo global. Sí, qué Actualmente estamos muy importante tirados eso. a lo local, Sí, ¿cachai? Y perdemos la imagen global. Y eso creo que es claro. un peligro. Oye, Podría y generar... qué interesante escucharte además hacer esa distinción y un poco también poder comprender parte de lo que hemos estado viviendo y lo que ha sido el fenómeno, pero por lo mismo ahí uno se pregunta si es que este tipo de mecanismos debiesen ser mecanismos, como decíamos antes, temporales o permanentes, es decir, quizás no permanentes ad eternum, pero sí por periodos quizás más extensos de tiempo. Lo digo porque, claro, como la realidad también de la manera en la que se han estado conformando, ya sea los distintos distritos, la cantidad de gente que también ha llegado a nuestro país, sumado a una serie de factores, han hecho que lo que tiene que ver con el padrón electoral también se vaya modificando rápidamente. Por lo mismo, ¿cuál debiese ser quizás ese mecanismo y si es que debiese aplicarse, no sé si cada elección, pero quizás una constante revisión para que pueda ser lo más, como decíamos antes, lo más acorde quizás a la realidad de los resultados de los votantes o de la intención de voto respecto a lo que es el sistema en sí, o el Exacto. mecanismo Mira, imperante. actualmente, ¿ya? Según la norma vigente, luego de cada censo se hace un redistritaje, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cierto? Que es que se actualizan los datos de la población, ¿ya? Vemos ahora cuántas personas, ojalá tengamos una muy buena idea de cuántas personas tenemos, ¿cierto? Por cada región, cada comuna, etcétera. Y los distritos se van a recalcular, ¿sí? Porque, como dices tú, hay ciertas partes del país que han tenido un aumento importante en su población en los últimos 10 años. Y nosotros el distritaje que usamos actualmente es desde que se hizo el cambio de ley, desde que pasamos del sistema binominal a este sistema proporcional. Y eso fue el Sí, 2015, entonces sí, tenemos como justo 10 años más. Entonces, una vez que se recalculen esos distritos, ¿cierto? Y más que recalcular los distritos, se va a recalcular el número de sillas que le corresponden a cada distrito, ¿ya? Quizá hay un distrito que, por ejemplo, ahora recibe 3 y puede que reciba 4 después de hacer ese cálculo nuevamente. Yo creo que un método ideal para nuestro país, ¿ya? Que es un país que geográficamente es muy grande, a veces uno pierde un poco además. la perspectiva, pero es un país muy grande, ¿sí? Con muchas diferencias, en donde yo creo que los liderazgos locales son súper importantes, ¿sí? Pero yo creo que tiene que haber un equilibrio entre lo global y lo local. Entonces, para mí lo ideal sería un mecanismo en donde nosotros resolvamos la elección a nivel país, ¿cierto? O sea, yo veo todos los datos que hubo en el país, veo los resultados de la elección y resuelvo la elección, ¿ya? Tomando todo eso en cuenta. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que yo veo, por ejemplo, por lista cuál es el número de votos total que obtuvo en el país. Eso hace que se parezca un poquito más el resultado a lo que como país, ¿cierto? Estamos reflejando en nuestro voto. Pero a la vez tomando en cuenta estos liderazgos locales que podrían Claro, existir. claro. Y un método como eso se puede diseñar. De hecho, una de las cosas que nosotros hicimos en nuestra investigación fue justamente proponer un método que funciona así más o menos. Es resolver la elección de forma a nivel país, pero tomando en cuenta estos liderazgos locales. Entonces uno ve en los resultados al final que hay un mejor equilibrio entre lo global y lo local.
Oye, y ahí aprovecho de preguntarte también respecto a la intención quizás de poder evaluar estos distintos mecanismos. ¿Qué voluntad se ve también de parte quizás del mundo político o de quienes, o del propio CERVEL? No sé ahí bien quiénes son un poco los que van trazando, para que nos cuentes ahí tú también, pero para justamente poder dar respuesta a esta necesidad. Claro, allí, ¿cómo funciona? Claro, el CERVEL es un organismo técnico que en el fondo ellos se encargan de implementar la norma, ¿cierto? O sea, ellos tienen que asegurarse de que lo que está escrito ahí en la norma se cumple. Entonces, eh, claro, aquí pasa por varias partes, porque en el fondo implementar un mecanismo este como el que yo te cuento, la verdad es que no implicaría cambiar demasiadas cosas, ¿ya? Como funciona actualmente nuestro sistema, ¿sí? De hecho, la Ujú. gran gracia que tiene, y ahí hace el link más o menos con esta parte de ocupar técnicas más modernas, que es que uno puede incorporar todas estas restricciones que hablábamos, un equilibrio entre el número de hombres y mujeres, incorporar representación de pueblo originario, ¿sí? Que a todo esto, ese en particular no es una cuestión nueva tampoco. O sea, por ejemplo, Nueva Zelanda, Mm, ellos hace un montón de años que incorporan esto en su sistema. cierto, cierto. Para nosotros se ve algo como un poco más nuevo, pero no. Es cierto que hay poco ejemplo en el mundo, pero hay otros casos. Y todo eso nosotros lo podemos incorporar, pero para poder incorporarlo uno ya tiene que empezar a realmente complejizar un poquito más el Mm, mecanismo, ¿sí? Para complejizar me refiero a ocupar técnicas un poquito más modernas, ¿sí? Pero tenemos las herramientas, ¿sí? Y ese en el fondo yo creo que también es parte de lo que a mí me gusta transmitir en ese sentido, que es, eh, no hay una imposibilidad en ese sentido, sino que se puede hacer, ¿ya? Requiere obviamente ocupar técnicas más avanzadas, pero que sin embargo igual son transparentes para la sociedad, porque de hecho esto yo cuando lo conversaba muchas veces apareció este tema que yo encuentro súper interesante, de hecho. Porque siempre uno dice, ya, pero si ocupan técnicas muy difíciles, tal vez va a ser más complicado entender, ¿cierto? Y quizás va a ser menos sí, transparente para los votantes. Ya. sí. Pero después yo digo, Sí. ya, pero después yo digo, hagamos una encuesta, ¿ya? A 100 personas. ¿Cuántos saben cómo funciona el sistema actualmente? Qué importante. Yo he hecho esta encuesta en salas de clase, en charlas que he dado, y levanta la mano una persona, dos personas, ¿ya? O Y sea, bien, ya hoy con día el en ciudades binominal, perdón, y bien. con todo el tiempo que duró, ya no se entendía en gran parte, yo diría, Exacto, de la población lo que estaba pasando. Después del cambio, ha sido, y claro, llevan 9 años, exacto. yo te diría que ese desconocimiento es aún mayor. Es aún mayor y al menos como yo lo veo, creo que es súper importante, algo que en el fondo, obviamente no se trata de que Totalmente. todos seamos capaces de reconstruir exactamente el resultado de la votación, pero creo que es importante saber cómo, en Sí, el fondo, cuando yo voto, cuál es el efecto que tienes. tal cual. Entonces, creo que ese también es un argumento para decirte que el hecho de incorporar técnicas más sofisticadas no necesariamente es malo, ¿cierto? En el sentido Sí. que el sistema actual, alguien podría decir que es relativamente simple, la verdad es que es relativo, pero así todo no es de conocimiento general, entonces creo que eso implica otro tipo de esfuerzo, va por otro lado la respuesta. Sí, sí. Oye, Pero yo creo que es necesario. totalmente, totalmente. Y qué trascendental es también poder, sobre todo un poco en miras de tener una mejor y más sana democracia, poder estar, bueno, acorde también a lo que son las realidades, como decíamos antes, vigentes a lo que estaba pasando, bueno, un poco también con esta mirada tanto local para poder dar soluciones a ciertos aspectos, pero entendiendo siempre, como decías tú, la big picture, el cuadro Exacto. global Cuadro. de lo que estamos enfrentando y bueno, por supuesto conocer ahí también las implicancias. Por lo mismo también quería preguntarte y un poco haciendo algo de proyección o de lo que está haciendo actualmente quizás Ujú. tu trabajo, hacia dónde está apuntando esa investigación que has estado realizando y cuáles son quizás las miradas o los objetivos, tanto a corto, pero también quizás mediano y largo plazo, que estás barajando tanto tú como parte del equipo con los que has estado desarrollando este trabajo en la Universidad Católica. Claro. Bueno, justamente yo creo que algo que yo creo que es súper importante, más allá de que uno ocupe un mecanismo u otro, porque obviamente, como te digo, esto siempre va de la mano de que nos pongamos de acuerdo. Pero sí creo que es importante, y es algo que me gustaría en mediano plazo poder empujar, que es que desde el lado más de las matemáticas, la gente que hace computación,
seamos capaces de incorporarnos fuertemente a esa discusión porque yo creo que tenemos mucho que decir, ¿ya? En el fondo estas son preguntas que son, ni siquiera es que sean preguntas que son forzosamente algorítmicas, son preguntas algorítmicas en su diseño. O sea, y yo creo que Sí. por lo tanto restarnos de esa discusión es lo menos razonable, ¿sí? Yo creo que tenemos que estar en esa discusión porque justamente es sobre diseño de algoritmos. Y yo creo que eso es algo que por mi parte, creo que es importante que podamos meternos más fuerte ahí. Y obviamente, ocupando todo ese conocimiento que está, ¿cierto? Que tenemos como país, ni siquiera es que haya que salir a buscarlo, están las herramientas acá, que seamos capaces de tener un mecanismo que dé respuesta, buena respuesta, ¿cierto? A las necesidades que tenemos. Que yo creo Sí. que como hemos visto en los últimos años son cada vez mayores, cada vez más complejas. Y Mm. eso en el fondo también nos empuja a nosotros a tener que pensar en esas preguntas. Oye, qué interesante ha sido poder conversar contigo esta mañana. Yo siento que nos quedan muchas preguntas que nos gustaría poder resolver, así que a ver si es que más adelante nos puedes acompañar. También un poco Feliz. mira lo que va a pasar con las municipales eventualmente, bueno, y los próximos periodos de elecciones también, pero para poder ahondar con mayor profundidad sobre estos temas y bueno, conocer también mucho más respecto ya sea a la investigación como también al trabajo que ustedes como SEIM han estado realizando, así que me parece una conversación trascendental, importante y fundamental, incluso en estos tiempos poder sostener y poder abordar con los distintos puntos de vista, con los distintos escenarios también posibles, comprendiendo de esa forma lo que estamos viviendo también en cada proceso como país. Así que te quiero agradecer por el tiempo, por la conversación, desearte también el mayor de los éxitos en lo que sea este Gracias. trabajo, ahora que estás comenzando, que llevas ya 2 meses en la Universidad Católica para que sigan también profundizando en ese camino, pero ante todo, como decíamos antes, agradecerte nuevamente por esta visita aquí en la mañana en Café Plus. No, muchas gracias por el espacio. Me encanta hablar de este tipo de cosas, así que feliz cuando quieras. Feliz entonces, ahí ya tenemos conversación para una próxima instancia. Muchas gracias. Gracias, Víctor, que estés muy bien. Chao, chao. Igualmente. Chao. Víctor Verdugo, profesor asistente del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional y del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, conversando con nosotros sobre mecanismos electorales, desafíos además que se van generando, todo esto para dar respuesta a las necesidades modernas de representación. Tremendo tema, tremendo. Nos quedó mucho, mucho por preguntar, mucho por entender, mucho más por ahondar, así que ya tenemos desde ya comprometidas una nueva conversación junto a Víctor, pero ahora vamos a continuar acá en el programa para irnos a la música. Quiero dejarlos a continuación con el sonido de Tame Impala. La canción The Less I Know The Better es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 55 minutos, momento en que regresamos a Café Plus. Todo esto para contarles a todos ustedes lo siguiente. SQM Lithium Ventures apoya desde 2022 a los emprendedores y startups que buscan construir un mejor futuro. SQM Litio, la energía que mueve la innovación. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a ir rápidamente a la información para contarles respecto a lo que está pasando con unas señales curiosas de una ciudad inca en Marte. Sí, es uno de los temas que se ha estado instalando fuertemente a través de unas imágenes recientes de la Agencia Espacial Europea y que han mostrado lo que podrían ser una especie así como de figuras de arañas como arácnidos, en lo que es la superficie marciana. Pero rápidamente, bueno, la sospecha siempre inicial es de algún tipo de vida o algo por el estilo. No, rápidamente la ciencia nos aclara que no se trata de vida, no se trata de vida inteligente, sino que simplemente sería un fenómeno natural, pero que no deja de llamar la atención, ¿eh? Porque ha sido este hallazgo o estas imágenes retratadas en lo que se conoce como la ciudad inca, que es un área determinada en la región polar del sur de Marte y que
ha estado mostrando entonces estas escenas que vendrían siendo parte de los resultados de las formaciones con hielo, que, dada el cambio de estación que ellos también están atravesando, de invierno a la primavera, bueno, han estado generando estas especies como de canales que tienen unos recorridos que se extienden entre 45 metros, perdón, hasta 1 kilómetro de diámetro con estas formaciones con forma de araña, ¿cierto? Y que vendrían siendo parte entonces de un fenómeno estacionario que se genera cuando hay luz primaveral, como ahora en esta zona, ¿cierto?, del planeta rojo, y que cae justamente esta luz del sol sobre las capas de dióxido de carbono, se depositan ahí durante el periodo de invierno y ya después terminan transformándose o generando en gas el hielo de dióxido de carbono que está en la base de la capa, generando o produciendo que se acumule y vaya rompiéndose en lo que son las placas de hielo superiores, generando esas formaciones o estas imágenes que han estado dando la vuelta al mundo. Todo esto es porque el gas se va a ir liberando, por eso se va rompiendo la capa con motivo de la primavera, mientras va aumentando la temperatura, mientras sube empieza a sentirse más el calor y se va arrastrando todo lo que tiene que ver con el material oscuro hacia la superficie, lo que genera esa ruptura en las capas de hielo y pueden incluso formarse en capas de hielo que tienen hasta 1 metro de espesor. Ahí está la explicación científica de estas imágenes curiosas en esta área que, como les contábamos a ustedes, es conocida como la ciudad inca de Marte, ubicado entonces en uno de los polos, bueno, en el polo hacia la región polar sur de Marte, y que justamente en esta ciudad inca, como se le conoce a esa zona, se han estado generando estas particulares formaciones, pero que es parte de este fenómeno propio de la estación, que una vez ya liberándose este gas, después del invierno, bueno, ahora que aumentan las temperaturas y se encuentran en esa zona polar de Marte en primavera, se empieza a liberar y va generando estas rupturas en el hielo, lo que gatilla que podamos tener estas imágenes que captó la Agencia Espacial Europea y que han estado dando la vuelta al mundo, la ESA. También como es conocida. Así que con esta información entretenida, un poco más liviana, más ligera, ¿cierto?, pero propia del contenido de viernes a puertas de un nuevo fin de semana, es que despedimos este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía durante esta semana. Los dejo desde ya invitados a seguir disfrutando de todas las transmisiones de Radio TX Plus, y el lunes a las 9 de la mañana en punto nos reencontramos para disfrutar de buena conversación, buena música, buen contenido y, por supuesto, buen café en Café Plus. Cuídense mucho, que tengan un excelente descanso. Hasta el lunes. Chao, chao.